Se titula Polvo eres. Extraño esos tiempos remotos en que morir era algo serio. El disfraz blanco y negro de la angustia, el silencio quebradizo a medio trecho entre el dolor y el hartazgo, la mano frágil cosquillando la palma o masajeando la clavícula. Lamento mucho tu pérdida, fue una hermosa ceremonia. Los concurrentes enlutados y enlatados en la funeraria insomne, los que vienen y van y se preguntan ¿en qué podría ayudar? ¿Alguien necesitará un café? ¿Una aspirina? Y se deslizan a prisas a satisfacer las solicitudes más insulsas, caprichos que poco o nada tienen que ver con la resurrección. No creo que les sea posible imaginar dónde me encuentro ahora. No es cuestión de adivinanzas, ni en 3 ni en 30.000 intentos podrán averiguarlo. Pero antes de hablarles de Lulieta Boyani, déjenme relatarles mi diagnóstico. ¿Alguna vez se han repetido tanto una palabra que ésta devalúa su significado? La articulación merma lo referido y el lenguaje se desgasta en un hueco sonsonete. Tienes un aneurisma cerebral inoperable, me dijo el doctor. Te queda alrededor de un mes. Sería inexacto afirmar que no entendí ninguna de sus palabras. Las oí como un ladrido lejano o como un consejo inútil de la infancia. No le hables extraños, me decía mi madre, párate derechito. Y como esos recuerdos didácticos y esos ladridos lejanos, ignoré a medias las palabras del doctor. Huí del hospital, no pensaba morirme a la merced de un catéter. Abandoné mi vida y me fui a explorar la geografía mexicana. Estuve en Mérida, en San Cristóbal, en Oaxaca. Visité la Huasteca Potosina, el desierto de Sonora, los helados cerros de Durango. Lloré en Sayulita, lloré en Chapala y en Siragüen. Lloré en Coatepec, en Tlacotalpan. Me enterré en la arena dura de Guerrero Negro. Recorrí el brazo tullido de las Baja Californias. Golpeé el suelo fogoso de Tierra Caliente y escribí mi nombre con conchas en Chacagua. Escribí también las palabras aire y vacío. Vagabundé por los intestinos de la patria. Conocí el matadero fronterizo y la sordina chihuahuense. Dormí en Culiacán y me desperté en Tampico. Bebí mi sangre en Mexicali y en Tlaxcala vomité las vísceras de mi estirpe. Luego regresé a la capital, me acosté boca arriba en la plancha del Zócalo. Extendí los brazos e intenté hacer eso que llaman angelitos, pero no había nieve, ni tierra, ni lluvia, ni mugre. Había aire y la condena de la invisibilidad. Está muriendo gente que antes no solía hacerlo. Leí en una pancarta a las premio Sergio Pitol en su categoría relato, que con el seudónimo Nikolai Stavrogin presentó a Alejandro Espinosa, también de la UNAM. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias en primera a la Universidad Veracruzana y a Sergio Pitol por escribir, por existir y habernos dado tantos conocimientos que, bueno, llevaron a este premio y también a este trabajo y ha inspirado a muchas personas a seguir la senda de la literatura. Este cuento es ligeramente oscuro, producto de un año laberíntico entre velorios, hospitales y funerales, un poco lóbrego, y está dedicado justo a mis 2 abuelos que fallecieron el año pasado y otras personas que ya no están aquí, pero no es tan cursi, así que calma. Se titula Polvo eres. Extraño esos tiempos remotos en que morir era algo serio. El disfraz blanco y negro de la angustia, el silencio quebradizo a medio trecho entre el dolor y el hartazgo, la mano frágil cosquillando la palma o masajeando la clavícula. Lamento mucho tu pérdida, fue una hermosa ceremonia. Los concurrentes enlutados y enlatados en la funeraria insomne, los que vienen y van y se preguntan ¿en qué podría ayudar? ¿Alguien necesitará un café? ¿Una aspirina? Y se deslizan a prisas a satisfacer las solicitudes más insulsas, caprichos que poco o nada tienen que ver con la resurrección. No creo que les sea posible imaginar dónde me encuentro ahora. No es cuestión de adivinanzas, ni en 3 ni en 30.000 intentos podrán averiguarlo. Pero antes de hablarles de Lulieta Boyani, déjenme relatarles mi diagnóstico. ¿Alguna vez se han repetido tanto una palabra que ésta devalúa su significado? La articulación merma lo referido y el lenguaje se desgasta en un hueco sonsonete. Tienes un aneurisma cerebral inoperable, me dijo el doctor. Te queda alrededor de un mes. Sería inexacto afirmar que no entendí ninguna de sus palabras.
Las oí como un ladrido lejano o como un consejo inútil de la infancia. No le hables extraños, me decía mi madre, párate derechito. Y como esos recuerdos didácticos y esos ladridos lejanos, ignoré a medias las palabras del doctor. Huí del hospital, no pensaba morirme a la merced de un catéter. Abandoné mi vida y me fui a explorar la geografía mexicana. Estuve en Mérida, en San Cristóbal, en Oaxaca. Visité la Huasteca Potosina, el desierto de Sonora, los helados cerros de Durango. Lloré en Sayulita, lloré en Chapala y en Siragüen. Lloré en Coatepec, en Tlacotalpan. Me enterré en la arena dura de Guerrero Negro. Recorrí el brazo tullido de las Baja Californias. Golpeé el suelo fogoso de Tierra Caliente y escribí mi nombre con conchas en Chacagua. Escribí también las palabras aire y vacío. Vagabundé por los intestinos de la patria. Conocí el matadero fronterizo y la sordina chihuahuense. Dormí en Culiacán y me desperté en Tampico. Bebí mi sangre en Mexicali y en Tlaxcala vomité las vísceras de mi estirpe. Luego regresé a la capital, me acosté boca arriba en la plancha del Zócalo. Extendí los brazos e intenté hacer eso que llaman angelitos, pero no había nieve, ni tierra, ni lluvia, ni mugre. Había aire y la condena de la invisibilidad. Está muriendo gente que antes no solía hacerlo. Leí en una pancarta a las afueras del Palacio de Gobernación. La arranqué y me envolví en ella y me fui a explorar el subsuelo mexicano. Metro Talismán, Guelatao, Chilpancingo, Ciudad Azteca, El Rosario. Próxima parada, mi muerte. Qué estúpida me sonaba la palabra. Una M y una U, y una E, y una R, y una T, y otra E para acabarla de amolar. Lo cierto es que el periplo por la geografía mexicana fue un instante de mis fantasías, o tal vez de mis recuerdos. Lo cierto es que oí las palabras del médico, te queda alrededor de un mes, y me quedé en el consultorio a escuchar consejos y recomendaciones. Recibí las miradas compasivas del doctor y de un par de enfermeras, y tomé un taxi de vuelta a mi departamento. Heréndira, mi roomie, estaba en el sillón con un plato de cereal sobre la panza, viendo episodios viejos de Third Rock from the Sun. Ella era una persona extraña. Tras 2 años de vivir juntos apenas habíamos intercambiado unas cuantas palabras. Un día se presentó en mi departamento, el mismo día que coloqué el letrero a las afueras de la universidad, y al siguiente mudó sus cosas. Por lo general pagaba la renta a tiempo y casi no invitaba gente, aunque su desorden equivalía al de 30 personas. Me senté a su lado y cavilé cómo haría para informarle que debía irse buscando otro departamento. Tras mi muerte, el sitio que estaba a nombre de mi madre pasaría a manos de mi hermano y era probable que lo convirtiera en otra de sus oficinas. Voy a morirme, le dije a Heréndira, empleando el mismo tono con el que alguien diría voy al zoológico o voy a comprar un carro. Ella dejó el plato de cereal sobre la mesa, se levantó y se encerró en su cuarto. Heréndira era sumamente inteligente y su comunicación era en exclusiva literaria. Cuando le hablabas de algún conflicto o le compartías alguna preocupación, incluso si le hacías notar un síntoma o una desaveniencia, ella no respondía e iba a encerrarse a su cuarto. A lo poco volvía con un libro entre las manos. Ella hablaba por medio de los libros. No pretendía ni simulaba comprender los asuntos ajenos. Te daba el libro como un doctor te receta un fármaco y esperaba que la lectura solucionara tu problema. Ten, lee un poco de Dostoyevsky y mañana te sentirás mejor, parecía decir. Ojea un capítulo de Fitzgerald cada 8 horas y termina este cuento de Arreola antes de irte a la cama. En una ocasión volví del trabajo enojadísimo porque no había comido nada en todo el día. A Heréndira le tocaba comprar la despensa y al llegar encontré el refrigerador vacío. Cuando le reclamé, ella se metió a su cuarto y volvió con la novela Hambre de Knut Hamsun. Ese día enloquecí un poco. Quería probarle a Heréndira que el valor nutrimental de un libro era meramente teórico. Así que saqué una sartén y puse a freír el libro, no sin antes salpimentarlo y añadirle un poco de estragón. Lo partí como pude en 2 mitades y serví 2 platos. Acompáñame a comer, le dije, y pinché con el tenedor y traté de cortar con el cuchillo las páginas guangas y humedecidas. Que recuerde, esa fue la única vez que nos reímos a la par. Miré el capítulo de Third Rock from the Sun en lo que Heréndira volvía con el libro que contestaría mi muerte. Esperaba que no fuera una literatura hipocondriaca como la de Philip Roth, ni una tragedia indigesta estilo Faulkner. Solo dijo tendiéndome un libro de Alice Munro, separado con un cuadrito de papel higiénico en el cuento titulado De otro modo. Lo recibí y observé a Heréndira, preguntándome qué tipo de accidentes tendría que sufrir una persona para terminar igual que ella. Ella era una persona atractiva y de belleza original.
Jamás me acosté con ella, nunca me atreví a sugerir la idea, y eso que cuando se lo proponía en mi cabeza, ella no siempre me rechazaba. La que sigue es una cita del libro de Alice Munro que le da a esta chica. Gracias por los tragos, le dice Georgia. Gracias también. Supongo que nunca nos creemos que vayamos a morirnos. Ya, dice Raymond. No, quiero decir que nunca nos comportamos como si creyésemos que nos vamos a morir. Raymond sonríe cada vez más y le pone una mano en el hombro. ¿Y cómo deberíamos comportarnos?, le pregunta. De otro modo, le responde Georgia, poniendo un énfasis absurdo en las palabras, queriendo decir que su respuesta es tan poco convincente que solo puede ofrecerla como una broma. Alice Munro. A partir de la lectura del cuento al que me encomendó Heréndira, tomé la decisión de vivir para mi muerte. ¿Cuánto desperdicia el ser humano en trabalenguas sentimentales que a fin de cuentas carecen de significado? No era que opinara que la muerte sí lo tuviera, pero al menos mi actitud frente a esta sería realista y categórica. No aprovecharía mis últimos días, como en las películas, para cumplir esa lista de actividades que siempre quise hacer y no hice. No viajaría en globo, no me tiraría del bungee, ni le revelaría mis sentimientos a esa mujer que siempre había amado. En cambio, existiría para lo irremediable. Planearía mi deceso de principio a fin. Ordenaría las gestiones testamentarias de mis escasas posesiones, me despediría escuetamente de quienes hiciera falta, haría los arreglos adecuados para mi funeral y estipularía alguna última voluntad en cuanto a qué hacer con mi cadáver. Que me tiren a la basura, que me depositen en una fosa común, que me incineren y esparzan mis cenizas en la primera alcantarilla. Eso pensaba en un inicio. Sin embargo, los procedimientos burocráticos y el sinfín de variantes me entretuvieron más de la cuenta. Llamé a un notario al departamento y el tipo me impuso un papeleo tan complejo a la hora de terminar mis bienes que opté por dejárselo todo a mi hermano, sin considerar de bien a bien cuáles eran mis pertenencias, mis libros, mi ropa, mis discos, mis diarios, mi computadora, mi escritorio, una loción a medio uso, la correa del único perro que tuve, las cartas y regalitos que me hicieron mis exnovias de juventud. Esas prefería quemarlas, en primera porque sabía que a nadie le importarían, y en segunda porque no quería morir con esa vergüenza. Con la ceremonia funeraria también tuve contratiempos. No quería conformarme con un ritual mediocre en pro de la simplicidad, ni pensaba permitir que las fallas logísticas y la insolvencia económica me privaran de disponer la liturgia que me diera la gana. Por eso preferí redactar un documento que especificara cómo habría de proceder la ceremonia y dejar que mis familiares perpetraran mis caprichos. Extraño, repito, esos tiempos remotos en que morirse era algo serio. Tenía previsto un velorio en claroscuros, el ataúd con la tapa abierta, mi cadáver amortajado en un frac, y había un detalle que no quería que pasaran por alto, tal vez el único que no estaba dispuesto a negociar. Quería que me enterraran con un sombrero negro de copa. Sabía que las medidas del ataúd tendrían que dilatarse para abarcar la altura agregada. Habría que darle como mínimo un margen extra de 40 centímetros, pero podía permitírmelo. Al fin y al cabo, un muerto nunca tiene que pagar. Heréndira se paseaba por la sala mostrando sus hermosas pantorrillas blancas. Cuando le comentaba algo, ella se metía a su cuarto y volvía con otro libro comunicante. Apiló casi 20 sobre la mesa, pues yo no paraba de compartir mis inquietudes. ¿De qué color será la muerte?, pregunté, y Heréndira me trajo una novela de Agatha Christie. ¿Qué será del lenguaje cuando me desvanezca?, me llevó el Parabér de Salvador Elizondo. ¿Seré capaz de captar un lazo con la memoria que los vivos tengan de mí? Apiló en la torre de libros El caballero inexistente de Italo Calvino. ¿Habré conocido en algún instante la vida verdadera? Heréndira resopló y sacó de su morral El bosque de abedules de Yaroslav Ivaskievich, el cual me tendió sin ocultar su gesto de hartazgo. ¿Habrá amor a donde vaya? En vez de sacar otro libro, se hincó a mis pies y recostó la cabeza ladeada sobre mi muslo. Observé su mirada absorta, los ojos inmóviles mostraban la solidez del mármol, y sin embargo, a su modo, lloraban por dentro y no tenían idea de cómo reparar esa ancestral tristeza que a ambos nos carcomía. Cada libro de Heréndira tenía uno o más separadores de distintas formas y colores. A veces eran separadores artesanales, a veces hojas arrancadas del periódico o pasadores para el cabello. En la página 53 del Caballero Inexistente encontré uno de la Galería Córdoba, el cual anunciaba una exposición de Lulieta Boyani, que se presentó 2 años atrás. El nombre de la exposición era Polvo Eres, y el separador lucía un par de imágenes que mostraban lo que el artista se había propuesto hacer con las cenizas de sus familiares muertos en la guerra de Kosovo, o Kosovo como quieran decir. La primera era un disco de vinil que fabricó compactando las cenizas de su padre. Al interior mandó que grabaran las composiciones de su músico favorito, Beatrice Smetana.
La segunda imagen, y fue esta idea por la que terminé decidiéndome, mostraba un estuche de lápices que a la postre haría de urna. Las cenizas de su hermano las convirtió en lápices cuyo aserrín, conforme les fuera sacando punta, se acumularía en el mismo estuchito. Después me enteré que el proceso podía efectuarse hasta 5 veces antes de que las cenizas dejaran de ser suficientes para producir nuevos lápices. Pero llegado ese momento, Lulieta Boyani sugería la iniciativa de preparar una solución con las cenizas para seguir escribiendo con ellas a manera de tinta. También leí que el artista recomendaba esta opción para aquellos que hubieran sufrido la muerte de un pariente o un amigo joven. El tener la posibilidad de transformar el cuerpo en lenguaje abría nuevos caminos para acompañar el duelo y enfrentar el doloroso proceso de resignación por medio del verbo y la memoria. Sin saber cómo podría ponerme en contacto con ella, dejé redactado en mis documentos post-mortem que eso quería que hicieran con mi cuerpo. Pero no solo me inquietó la duda de si en verdad alguien cumpliría esa voluntad, también me afectó la interrogante de si en efecto se me convertía en un medio de escritura, ¿quién sería lo suficientemente piadoso para escribir conmigo? Pasaron los días y los sueños, y cada amanecer me sabía derrota. ¿Por qué no podía morirme de una vez? El mareo era intermitente, la fragilidad poco me importaba, ya que mi mente la sentía como un ancla, más pesada que nunca. Los pensamientos se entrechocaban en mi cráneo, como pájaros tratando de huir de una jaula en llamas. Heréndira me cuidó cuando ya no tuve fuerzas para levantarme de la cama. Me llevó la comida y nuevas lecturas en las que por más que intentaba, ya no podía concentrarme, ni siquiera encontraba fuerzas para sostener los libros. Cuando la marca del termómetro rebasó los 39 grados, decidí que era un buen momento para llamarle a mi madre. Fue una llamada breve y educada, en la que por sobre todas las cosas recalqué lo importante que era que se respetara al pie de la letra mi voluntad. Mi esqueleto bien podía ser polvo, mis músculos esponjas infecciosas, y apenas podía respirar. Antes de que sucediera, jalé como pude las cortinas y entreví el tejido grisáceo del cielo. Poco después me venció el mareo, se ausentó la luz y mi pulso se detuvo. Ahora ya podrán imaginarse dónde estoy. Nace mi voz en la punta y rasga en el papel estas palabras. Al fin soy del todo del lenguaje. Dice que aunque nadie me escuche, por una vez algo tuvo sentido. Pues nos das una buena idea para reciclarnos, ¿no? Algo así. Muy bien Alejandro, pues muchas felicidades tanto a Fernando como a Alejandro por sus trabajos que son realmente, en el caso de Fernando, pues muy profundo, en la poesía de Octavio Paz, y en el caso de Alejandro, pues muy imaginativo. Por cierto, por aquí andaba Marco Arturo Aguilera, que fue uno de los jurados, pero ya se fue. Pero bueno, les agradecemos mucho la presencia y felicitamos una vez más a los jóvenes, a todos los que han participado en este certamen. Y pues los invitamos a que continúen en las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario. Muchas gracias. Afueras del Palacio de Gobernación, la arranqué y me envolví en ella, y me fui a explorar el subsuelo mexicano, Metro Talismán, Guelatao, Chilpancingo, Ciudad Azteca, El Rosario. Próxima parada, mi muerte. Qué estúpida me sonaba la palabra. Una M y una U, y una E, y una R, y una T, y otra E para acabarla de amolar. Lo cierto es que el periplo por la geografía mexicana fue un instante de mis fantasías, o tal vez de mis recuerdos. Lo cierto es que oí las palabras del médico, te queda alrededor de un mes, y me quedé en el consultorio a escuchar consejos y recomendaciones. Recibí las miradas compasivas del doctor y de un par de enfermeras, y tomé un taxi de vuelta a mi departamento. Heréndira, mi roomie, estaba en el sillón con un plato de cereal sobre la panza, viendo episodios viejos de Third Rock from the Sun. Ella era una persona extraña. Tras 2 años de vivir juntos apenas habíamos intercambiado unas cuantas palabras. Un día se presentó en mi departamento, el mismo día que coloqué el letrero a las afueras de la universidad, y al siguiente mudó sus cosas. Por lo general pagaba la renta a tiempo y casi no invitaba gente, aunque su desorden equivalía al de 30 personas. Me senté a su lado y cavilé cómo haría para informarle que debía irse buscando otro departamento. Tras mi muerte, el sitio que estaba a nombre de mi madre pasaría a manos de mi hermano y era probable que él lo convirtiera en otra de sus oficinas. Voy a morirme, le dije a Heréndira, empleando el mismo tono con el que alguien diría voy al zoológico o voy a comprar un carro. Ella dejó el plato de cereal sobre la mesa, se levantó y se encerró en su cuarto.
Heréndira era sumamente inteligente y su comunicación era en exclusiva literaria. Cuando le hablabas de algún conflicto o le compartías alguna preocupación, incluso si le hacías notar un síntoma o una desaveniencia, ella no respondía e iba a encerrarse a su cuarto. A lo poco volvía con un libro entre las manos. Ella hablaba por medio de los libros. No pretendía ni simulaba comprender los asuntos ajenos. Te daba el libro como un doctor te receta un fármaco y esperaba que la lectura solucionara tu problema. Ten, lee un poco de Dostoyevsky y mañana te sentirás mejor, parecía decir. Ojea un capítulo de Fitzgerald cada 8 horas y termina este cuento de Arreola antes de irte a la cama. En una ocasión volví del trabajo enojadísimo porque no había comido nada en todo el día. A Heréndira le tocaba comprar la despensa y al llegar encontré el refrigerador vacío. Cuando le reclamé, ella se metió a su cuarto y volvió con la novela Hambre de Knut Hamsun. Ese día enloquecí un poco. Quería probarle a Heréndira que el valor nutrimental de un libro era meramente teórico. Así que saqué una sartén y puse a freír el libro, no sin antes salpimentarlo y añadirle un poco de estragón. Lo partí como pude en 2 mitades y serví 2 platos. Acompáñame a comer, le dije, y pinché con el tenedor y traté de cortar con el cuchillo las páginas guangas y humedecidas. Que recuerde, esa fue la única vez que nos reímos a la par. Miré el capítulo de Third Rock from the Sun en lo que Heréndira volvía con el libro que contestaría mi muerte. Esperaba que no fuera una literatura hipocondriaca como la de Philip Roth, ni una tragedia indigesta estilo Faulkner. Solo dijo tendiéndome un libro de Alice Munro, separado con un cuadrito de papel higiénico en el cuento titulado De otro modo. Lo recibí y observé a Heréndira, preguntándome qué tipo de accidentes tendría que sufrir una persona para terminar igual que ella. Ella era una persona atractiva y de belleza original. Jamás me acosté con ella, nunca me atreví a sugerir la idea, y eso que cuando se lo proponía en mi cabeza, ella no siempre me rechazaba. La que sigue es una cita del libro de Alice Munro que le da a esta chica. Gracias por los tragos, le dice Georgia. Gracias también. Supongo que nunca nos creemos que vayamos a morirnos. Ya, dice Raymond. No, quiero decir que nunca nos comportamos como si creyésemos que nos vamos a morir. Raymond sonríe cada vez más y le pone una mano en el hombro. ¿Y cómo deberíamos comportarnos?, le pregunta. De otro modo, le responde Georgia, poniendo un énfasis absurdo en las palabras, queriendo decir que su respuesta es tan poco convincente que solo puede ofrecerla como una broma. Alice Munro. A partir de la lectura del cuento al que me encomendó Heréndira, tomé la decisión de vivir para mi muerte. ¿Cuánto desperdicia el ser humano en trabalenguas sentimentales que a fin de cuentas carecen de significado? No era que opinara que la muerte sí lo tuviera, pero al menos mi actitud frente a esta sería realista y categórica. No aprovecharía mis últimos días, como en las películas, para cumplir esa lista de actividades que siempre quise hacer y no hice. No viajaría en globo, no me tiraría del bungee, ni le revelaría mis sentimientos a esa mujer que siempre había amado. En cambio, existiría para lo irremediable. Planearía mi deceso de principio a fin. Ordenaría las gestiones testamentarias de mis escasas posesiones, me despediría escuetamente de quienes hiciera falta, haría los arreglos adecuados para mi funeral y estipularía alguna última voluntad en cuanto a qué hacer con mi cadáver. Que me tiren a la basura, que me depositen en una fosa común, que me incineren y esparzan mis cenizas en la primera alcantarilla. Eso pensaba en un inicio. Sin embargo, los procedimientos burocráticos y el sinfín de variantes me entretuvieron más de la cuenta. Llamé a un notario al departamento y el tipo me impuso un papeleo tan complejo a la hora de terminar mis bienes que opté por dejárselo todo a mi hermano, sin considerar de bien a bien cuáles eran mis pertenencias, mis libros, mi ropa, mis discos, mis diarios, mi computadora, mi escritorio, una loción a medio uso, la correa del único perro que tuve, las cartas y regalitos que me hicieron mis exnovias de juventud. Esas prefería quemarlas, en primera porque sabía que a nadie le importarían, y en segunda porque no quería morir con esa vergüenza. Con la ceremonia funeraria también tuve contratiempos. No quería conformarme con un ritual mediocre en pro de la simplicidad, ni pensaba permitir que las fallas logísticas y la insolvencia económica me privaran de disponer la liturgia que me diera la gana. Por eso preferí redactar un documento que especificara cómo habría de proceder la ceremonia y dejar que mis familiares perpetraran mis caprichos. Extraño, repito, esos tiempos remotos en que morirse era algo serio. Tenía previsto un velorio en claroscuros, el ataúd con la tapa abierta, mi cadáver amortajado en un frac, y había un detalle que no quería que pasaran por alto, tal vez el único que no estaba dispuesto a negociar.
Quería que me enterraran con un sombrero negro de copa. Sabía que las medidas del ataúd tendrían que dilatarse para abarcar la altura agregada. Habría que darle como mínimo un margen extra de 40 centímetros, pero podía permitírmelo. Al fin y al cabo, un muerto nunca tiene que pagar. Heréndira se paseaba por la sala mostrando sus hermosas pantorrillas blancas. Cuando le comentaba algo, ella se metía a su cuarto y volvía con otro libro comunicante. Apiló casi 20 sobre la mesa, pues yo no paraba de compartir mis inquietudes. ¿De qué color será la muerte?, pregunté, y Heréndira me trajo una novela de Agatha Christie. ¿Qué será del lenguaje cuando me desvanezca?, me llevó el Parabé de Salvador Elizondo. ¿Seré capaz de captar un lazo con la memoria que los vivos tengan de mí? Apiló en la torre de libros El caballero inexistente de Italo Calvino. ¿Habré conocido en algún instante la vida verdadera? Heréndira resopló y sacó de su morral El bosque de abedules de Yaroslav Ivaskievich, el cual me tendió sin ocultar su gesto de hartazgo. ¿Habrá amor a donde vaya? En vez de sacar otro libro, se hincó a mis pies y recostó la cabeza ladeada sobre mi muslo. Observé su mirada absorta, los ojos inmóviles mostraban la solidez del mármol, y sin embargo, a su modo, lloraban por dentro y no tenían idea de cómo reparar esa ancestral tristeza que a ambos nos carcomía. Cada libro de Heréndira tenía uno o más separadores de distintas formas y colores. A veces eran separadores artesanales, a veces hojas arrancadas del periódico o pasadores para el cabello. En la página 53 del Caballero Inexistente encontré uno de la Galería Córdoba, el cual anunciaba una exposición de Lulieta Bogiani, que se presentó 2 años atrás. El nombre de la exposición era Polvo Eres, y el separador lucía un par de imágenes que mostraban lo que el artista se había propuesto hacer con las cenizas de sus familiares muertos en la guerra de Kosovo, o Kosovo, como quieran decir. La primera era un disco de vinil que fabricó compactando las cenizas de su padre. Al interior mandó que grabaran las composiciones de su músico favorito, Bedřich Smetana. La segunda imagen, y fue esta idea por la que terminé decidiéndome, mostraba un estuche de lápices que a la postre haría de urna. Las cenizas de su hermano las convirtió en lápices cuyo aserrín, conforme les fuera sacando punta, se acumularía en el mismo estuchito. Después me enteré que el proceso podía efectuarse hasta 5 veces antes de que las cenizas dejaran de ser suficientes para producir nuevos lápices. Pero llegado ese momento, Lulieta Bogiani sugería la iniciativa de preparar una solución con las cenizas para seguir escribiendo con ellas a manera de tinta. También leí que el artista recomendaba esta opción para aquellos que hubieran sufrido la muerte de un pariente o un amigo joven. El tener la posibilidad de transformar el cuerpo en lenguaje abría nuevos caminos para acompañar el duelo y enfrentar el doloroso proceso de resignación por medio del verbo y la memoria. Sin saber cómo podría ponerme en contacto con ella, dejé redactado en mis documentos post-mortem que eso quería que hicieran con mi cuerpo. Pero no solo me inquietó la duda de si en verdad alguien cumpliría esa voluntad, también me afectó la interrogante de si en efecto se me convertía en un medio de escritura, ¿quién sería lo suficientemente piadoso para escribir conmigo? Pasaron los días y los sueños, y cada amanecer me sabía derrota. ¿Por qué no podía morirme de una vez? El mareo era intermitente, la fragilidad poco me importaba, ya que mi mente la sentía como un ancla, más pesada que nunca. Los pensamientos se entrechocaban en mi cráneo, como pájaros tratando de huir de una jaula en llamas. Heréndira me cuidó cuando ya no tuve fuerzas para levantarme de la cama. Me llevó la comida y nuevas lecturas en las que por más que intentaba, ya no podía concentrarme, ni siquiera encontraba fuerzas para sostener los libros. Cuando la marca del termómetro rebasó los 39 grados, decidí que era un buen momento para llamarle a mi madre. Fue una llamada breve y educada, en la que por sobre todas las cosas recalqué lo importante que era que se respetara al pie de la letra mi voluntad. Mi esqueleto bien podía ser polvo, mis músculos esponjas infecciosas, y apenas podía respirar. Antes de que sucediera, jalé como pude las cortinas y entreví el tejido grisáceo del cielo. Poco después me venció el mareo, se ausentó la luz y mi pulso se detuvo. Ahora ya podrán imaginarse dónde estoy. Nace mi voz en la punta y rasga en el papel estas palabras. Al fin soy del todo del lenguaje. Y sé que aunque nadie me escuche, por una vez algo tuvo sentido. Pues nos das una buena idea para reciclarnos, ¿no? Algo así. Muy bien Alejandro, pues muchas felicidades tanto a Fernando como a Alejandro por sus trabajos que son realmente, en el caso de Fernando, pues muy profundo, en la poesía de Octavio Paz, y en el caso de Alejandro, pues muy imaginativo. Por cierto, por aquí andaba Marco Tulio Aguilera, que fue uno de los jurados,
pero ya se fue. Pero bueno, les agradecemos mucho la presencia y felicitamos una vez más a los jóvenes, a todos los que han participado en este certamen, y pues los invitamos a que continúen en las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario. Muchas gracias.